Señor Jesús, una vez más te damos las gracias por todo lo que tú eres, Señor. Te damos gracias porque podemos venir en esta tarde, Señor, delante de ti, Padre, con un corazón humilde, pidiendo dirección, pidiendo sabiduría en lo que hagamos en esta tarde, en este servicio. Nos ponemos en tus manos, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que nos des gracias, Señor, a cada uno de los que vamos a estar sirviendo, con los jóvenes, con los niños, en el sonido y en la predicación, Padre. Úsanos grandemente, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra con poder y con autoridad, que podamos salir transformados por el poder de tu Espíritu Santo al escuchar tu palabra. Te pido que prepares la vida de mis hermanos, el corazón, para que ellos sean sensitivos a tu palabra, Señor. Oramos, te pedimos todo esto en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El mensaje de hoy es la tercera parte de la serie de mensajes titulada Roca sólida en un mundo inestable. Todos sabemos que vivimos en un mundo que no es muy seguro, es un mundo inestable donde no hay seguridad. En cada área de nuestras vidas hay inseguridad. No hay seguridad en los trabajos, en la economía, no hay seguridad en las familias, no hay seguridad en las mismas iglesias, hay luchas, hay ataques del enemigo que muchas veces pues destruye ministerios, destruye matrimonios, destruyen hogares, familias, jóvenes. El tema de hoy pues está basado en eso y vamos a estar aprendiendo en el texto que está en Mateo capítulo 6, verso 33. Lo vamos a leer un poco más adelante, pero este título de la tercera parte de esta serie de mensajes lo titulamos El Centro de Atención. Es el nombre de esta tercera parte de la serie de mensajes que vamos a estar concluyendo el siguiente domingo. La parte número 4 de esta serie la concluiremos el domingo. Pero hoy nos centramos en el título que ya mencionamos, el centro de atención. ¿Cuántos de ustedes saben que muchas veces vemos en niños, en pequeñitos, que en las familias ellos quieren ser el centro de atención? ¿Sí o no? Ellos quieren robar la atención de nosotros. Pero es triste que también muchas veces nosotros como adultos crecemos, maduramos y seguimos queriendo llamar la atención. Queremos seguir siendo el centro de atención en donde quiera que estemos. Si estamos en la casa, en el hogar, queremos llamar la atención de los hijos o del esposo, de la esposa, y queremos seguir con esa idea de llamar la atención de los demás. Pero el tema que vamos a estar aprendiendo hoy es: ¿cuál es el centro de atención en tu vida? ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿Qué es lo que estás enfocando tu vida para que sea una vida, una familia, un hogar, un trabajo sólido? ¿Cuál es el centro de lo que tú haces? En cualquier área, nuestro centro en nuestra vida, de ese centro salen todas las áreas que hay alrededor, todo el círculo de áreas, de cosas que hacemos, ya sea finanzas, matrimonio, trabajo. Todo depende del centro por el que estamos gobernados nosotros. Mi pregunta para ti: ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que te está gobernando? ¿Qué es lo que te mueve a ti a seguir adelante, a vivir, a tratar de organizar tu familia, tu trabajo, tu hogar, tu iglesia? ¿Qué es el centro? ¿Qué es lo que mueve, lo que empuja, lo que dirige? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando éramos jóvenes, que ya hace muchos años que andábamos ahí montados en bicicleta. Yo me iba de un pueblo, de un rancho allá en Michoacán, al municipio, a la secundaria, en bicicleta. Y esas bicicletas pues tienen las ruedas, las llantas están centradas en un eje, y ese eje pues tiene unos valeros. Yo me sabía de un lado al otro cómo armar, desarmar, porque era nuestro transporte.
Y esas ruedas, esos aros, si algo estaba mal en el centro, eso hacía que la llanta se moviera así en esta manera. Y estaba una horquilla y la llanta pegaba y si uno no lo arreglaba, pues el rin de la rueda pues iba dañando los frenos, la horquilla, o el mismo rin, la misma llanta pegaba en el metal y al poco tiempo la llanta tronaba si seguía pegando allí con la fricción. Entonces dependía del centro. Si ese centro no estaba balanceado, no estaba ajustado con esos valeros o esas bolitas de metal que llevaba allí a cada lado, entonces la llanta bailaba, básicamente era lo que hacía, no tenía estabilidad. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestras vidas. Si el centro de nuestras vidas no está bien balanceado, bien ajustado, nuestras vidas en cualquier área que usted lo ponga van a estar desbalanceadas. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay muchas cosas que nosotros nos enfocamos y tratamos de balancear, pero le restamos importancia a otras que son importantes. Nos enfocamos en cosas de cómo nos vamos a ver, cómo vamos a lucir, cómo vamos a actuar, cómo vamos a hablar, pero no nos preocupamos por lo importante que es poner a Cristo en primer lugar en nosotros. Hagamos lo que hagamos, el centro de nuestras vidas debe de estar basado en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si Cristo no está en el centro de nuestras vidas van a ser un desastre. Este mensaje nosotros vamos a aprender cómo confiar en las promesas de Dios, cómo creer, cómo tener confianza que las promesas de Dios siempre se cumplen. Que si nosotros basamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús como el centro de nuestras vidas, como el centro de atención de nuestras vidas van a estar balanceadas. ¿Por qué? Porque confiamos en sus promesas, porque las promesas de la palabra de Dios siempre se cumplen. ¿Cuánto han experimentado eso? Las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios, lo que Él dice, Él lo cumple. Hay dos textos en la palabra de Dios que vamos a estar leyendo donde vemos cómo las promesas de Dios no fallan. El primer texto, antes de ir a Mateo capítulo 6, 33, está en Josué. El libro de Josué capítulo 21, verso 45, dice así la palabra de Dios. Verso 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Poderosa palabra, ¿sí o no? Amén. Poderosa verdad lo que dice ahí. La promesa de Dios se cumplió. Las promesas que Dios nos ha hecho se cumplen, pero tenemos que creerlas. Si no las crees, Dios no va a hacer gran cosa porque tú no le das el permiso, la confianza en Él. Cree en las promesas de Dios. Otro texto donde vemos que las promesas de Dios se cumplen está en el mismo libro de Josué capítulo 23, en el verso 14 dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Fíjese lo que dice al final: todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Todas las palabras, las promesas de Dios se cumplieron, dice la palabra de Dios. No ha fallado ninguna, no ha faltado ninguna de ellas. Josué le estaba hablando al pueblo de Israel cuando él ya era avanzado en edad, cuando él ya estaba preparándose para morir. Él les habló estas palabras al pueblo de Israel, les dijo: confíen en las promesas de Dios porque todas se cumplen, ninguna ha fallado. Hoy vamos a ver cómo podemos centrar nuestras vidas poniendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador en el centro de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas estén balanceadas. Muchas veces vemos en personas, en amigos, en compañeros de trabajo, aún en la misma iglesia vemos personas que parecen ser importantes, que parecen ser balanceadas, que aparentemente vemos que todo está bien,
pero que el centro de sus vidas no tienen sentido. ¿Cuántos me entienden? Amén. Yo me recuerdo, hay unos panecitos allá en México y a veces se venden aquí, los pingüinos Marinela. ¿Cuántos recuerdan de esos? Los que son de México o aún no siendo de México, de otros países. Hay pastelitos así que el pan no hace ninguna diferencia, es como cualquier otro pan. Lo que lo hace diferente es lo que tiene en el centro. El pingüino, los pingüinos Marinela. Los que son americanizados o los que son más acá del norte, pues conocen los Twinkies. ¿Sí? ¿Sí los conocen? Esos Twinkies pues también tienen esa cremita ahí adentro. Tienen algo que los hace especial, que uno al comprarlos uno no está pensando en la harina o en la masa, sino en lo que tienen en el centro. Y son muy, muy llamativos, atractivos. A uno le gusta con leche, ahí sopearlos o como postre, pero lo que lo hace importante es el centro del pastelito. Muchas veces lo que vemos en las personas también es parecido a eso. El centro se ve muy atractivo, pero nutricionalmente o nutritivamente son malísimos, no tienen nada de especial. Ahí las personas que los han probado saben que es puro dulce, muchas calorías, no tienen nada que sea beneficioso o de beneficio para nuestra salud, pero son atractivos y parece que mucha gente les gusta comerlos, disfrutarlos. Así las personas también viven una vida que aparentemente viven una vida balanceada, pero que el centro espiritualmente no es nada saludable. ¿Cuántos me entienden? Que cuando usted empieza a tratar con esa persona se da cuenta que sus vidas son un desastre. Nosotros como creyentes tenemos que ver y poner cuidado qué es el centro de nuestra vida, qué es lo que nos hace ver bellos, hermosos, ser atractivos, no lo físico, no la ropa que vestimos, pero lo que hablamos, lo que hacemos, lo que decimos, que eso sea lo que atrae a la gente, que sea algo que tiene valor. Y cualquier cosa que hagamos nosotros, si no es Cristo el que está en el centro de nuestras vidas, no va a causar ningún efecto a las personas que están a nuestro alrededor. Construimos nuestras vidas alrededor de lo que es el centro de nuestras vidas. Todas las cosas, lo que hacemos, los planes, los propósitos, los trabajos, las obras, dependen del centro de nosotros. Y si no es Cristo, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones como esposos, como esposas, en las finanzas, en el trabajo, los sueños que tengamos para el futuro, las metas que tú te propongas hacer, todo lo que tú hagas dependen del centro de tu vida, de lo que te mueve, de lo que tú le pones prioridad a esa vida, que es Cristo Jesús. La pregunta para mí es, ¿cuál es el centro de tu vida? Cada uno de nosotros quiere vivir exitosamente, ¿sí o no? Todos queremos tener éxito, todos queremos tener un buen hogar, una buena casa, un buen carro, un buen trabajo, un buen matrimonio. Pero la pregunta es, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿Es algo que te va a nutrir, que te va a hacer madurar, crecer espiritualmente, que es Cristo Jesús? ¿O es otra cosa lo que te mueve? Esa es la pregunta para hoy. ¿Qué es el centro de tu vida? Hay 3 efectos negativos, 3 cosas que nos pueden suceder o que vamos a ver, 3 efectos negativos de un centro defectuoso. Cuando el centro de tu vida está defectuoso, así como el ejemplo que yo les ponía de la rueda de la bicicleta, va a producir 3 efectos negativos. Así como el efecto de la bicicleta, de la rueda, era que la llanta se iba a empezar a desgastar y iba a empezar a romperse si estaba pegando en uno de los aros, de los arcos o de las horquillas, como le quiera llamar. Son efectos por no tener un centro balanceado, un centro ajustado, un centro que sea nutritivo espiritualmente hablando.
Si tu centro en tu hogar, en tu familia es otra cosa que no es Cristo Jesús, va a haber efectos negativos. El primero que vamos allí en sus notas, si usted tiene sus notas, puede ver, primer efecto negativo de un centro defectuoso puede ser la frustración. Cuando no hay un centro balanceado en tu hogar, en tu matrimonio, te vas a frustrar. ¿Cuántos me entienden? Hablando en el matrimonio o hablando en las finanzas. La frustración es algo que causa inestabilidad. Después de la frustración viene una vida inestable. Hay problemas, hay dolores de cabeza, hay discusiones, hay luchas, hay contiendas y hay frustración de un lado o del otro. Muchas veces queremos que el esposo nos entienda, la esposa nos entienda, y cuando no está Cristo en medio de ese matrimonio viene la frustración. Matrimonios, yo no sé si me entienden en este día. Amén. Si Cristo Jesús no está en medio de un matrimonio, va a haber frustración. Hay frustración. El centro débil permite que su vida gire fuera de control. Así como en la rueda de la bicicleta, si el centro no estaba ajustado, la rueda va a girar fuera de control hasta que cause más daños. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que está causando ese desequilibrio en tu vida? Las cosas que tú le das prioridad, como tu trabajo, como tu deporte, como tus diversiones. ¿Qué es lo que está causando esa inestabilidad en el matrimonio? Otro efecto negativo que podemos ver en un hogar o en una vida donde no hay un centro que sea Cristo Jesús, donde el centro de esta vida o de este hogar es otra cosa. Número 2, podemos ver que hay fatiga, te cansas. Cuando tú ya estás frustrado, después de estar frustrado porque no hay un centro en el hogar que sea Cristo Jesús y donde el centro son otras cosas, ese matrimonio, ese hogar, ese trabajo se desbalancea, se desequilibra y viene la fatiga, viene el cansancio, viene el cansancio físico, el cansancio mental. Cuando usted se desgasta, no hay poder para orar, no hay poder para buscar de Dios. No quieres venir a la iglesia. Estás pensando en los problemas que estás pasando en el hogar, en el matrimonio. Hay fatiga, hay cansancio. Después del trabajo dices, no puedo más, no tengo deseos de ir a la iglesia, no quiero buscar de Dios. No importa cuál sea tu compromiso, si sirves como ujier, como maestro, como músico, no tienes deseos de venir a servir a Dios. ¿Por qué? Porque estás cansado física, mental y espiritualmente. ¿Por qué? Porque el centro de tu vida no es Cristo. Pusiste prioridad en tu vida, en tu familia, otras cosas que no es Dios. Por eso viene la frustración, por eso viene la fatiga. Número 3, otro efecto negativo que podemos ver en una vida, en un hogar donde no es Cristo el centro de esa familia o de esa vida, es el estar desenfocado, el no estar enfocado en las cosas a las que Dios te ha llamado, la fragmentación, el desenfoque. Dios te ha dado una visión, te ha dado un llamado a servir a Él y tú estás pensando en otra cosa, estás desenfocado de lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo quiero que ponga atención a esto, porque este mensaje nos va a ayudar a cómo aprender a poner en el centro de nuestras vidas a Cristo Jesús. O lo contrario, viene la frustración, la fatiga, el cansancio, el estar desenfocado. Cuando tú estás desenfocado, esto significa que no estás concentrado en lo que Dios te llamó a hacer. No le das importancia a lo que sí es importante, a lo que es urgente, y te enfocas en lo que no es importante. Quizás tú le das más importancia a irte de compras cuando es la hora de venir al servicio, porque estás enfocado en otra cosa, porque tu prioridad no es el llamado a lo que Dios te llamó a hacer.
ni siquiera sabes por qué lo haces. A veces Dios te da un llamado a servir y no sabes ni por qué lo estás haciendo. Estás totalmente desenfocado. No ves con claridad el llamado que Dios te ha dado a servir. Dios quiere que vivamos enfocados en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y si no estamos enfocados, es porque no has puesto a Cristo como prioridad en tu vida. No le has dado la importancia que merece de ponerlo en el centro, que sea Él el centro de atención, que no sea otra cosa, que sea Jesucristo el centro de atención en tu vida, que no sea un hijo, que no sea tu esposo, que no sea tu esposa, que no sea tu deporte favorito, que no sea tu distracción favorita, que sea Cristo el centro de atención en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Gloria a Dios. Aquí está una promesa de Dios. Vamos al versículo que les mencioné, Mateo capítulo 6, verso 33. Cuando nosotros le damos prioridad a Cristo en nuestras vidas, mira lo que dice Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Muchas veces nos enfocamos en qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer de los quehaceres que tengo que hacer en la casa, y nos desenfocamos de servir a Dios, de venir a la iglesia, de estar en tiempo de oración, en un tiempo de lectura de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia allí que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. No te enfoques tanto en el trabajo, no te enfoques tanto en la marqueta, en qué ir a comprar para mañana, que hay que ir a trabajar, los que trabajan, o los que van a ir al lago o al parque, qué van a llevar de comida, o qué van a cocinar, o qué vamos a hacer en el jardín, algo que está mal. Enfoquémonos en las cosas de Dios, démosle tiempo a cada cosa, y todo lo demás Dios lo añadirá. ¿Me está siguiendo? Esta es la promesa de Dios para ayudarnos con nuestras prioridades. Tenemos que confiar, creer en las promesas de Dios. ¿Para qué? Para darle prioridad a lo que es importante. Dios dice, si lo pones primero a Él, si le das la prioridad a Él, Él te ayudará a equilibrar las demandas o las cosas que tú necesitas en la vida. Pero tienes que darle la prioridad a Él. ¿Me está siguiendo? Ponga a Dios en el centro de su vida, que sea Él el que equilibre su vida, el que balancee sus áreas, sus finanzas, su matrimonio, sus hijos, y Él se encarga de lo demás. Usted solamente tiene que ponerlo a Él en primer lugar. Dele la prioridad a Él en su vida. El creyente que tiene a Cristo en un círculo, muchas veces, a ver si me entiende esto, muchos creyentes tienen a Cristo, a Dios, en el círculo de su vida, es parte de ese círculo, pero no es el centro de su vida. ¿Me entiende? Cristo puede estar en sus planes, Cristo puede estar como su Dios, como su Señor, como su Salvador, pero no es su prioridad, no es el centro de atención de su vida. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Usted cree en Dios, confía en Dios, cree en las promesas de Dios, pero cuando se trata de darle la prioridad a Él, lo hace a un lado. No es el centro de su vida. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es el centro de tu vida? ¿A qué le estás dando importancia? ¿Qué le estás dando prioridad en las áreas de tu vida? Tenemos que darle la prioridad a Cristo en nuestras vidas. Sus prioridades probablemente están desordenadas como creyentes que somos en Cristo. Quizás nuestras prioridades son otras cosas, pero no Cristo. El creyente que tiene a Cristo como un centro, como su centro de atención, le permite organizar, traer orden, estabilizar su vida, darle sentido a su hogar, a su matrimonio.
El creyente que deja a Cristo afuera o simplemente lo tiene en el círculo de su vida está desequilibrada, su vida está desbalanceada. Su vida, su centro de atención no es nutritivo, así como el pastelito que mirábamos allí. Es atractivo, es llamativo, llama la atención, cree que convence a los demás, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pero su centro no es nada de nutrición espiritualmente hablando. ¿Me está usted siguiendo? Amén. Número 2, ¿cómo ser centrado en Dios en lugar de ser centrado en mí mismo? ¿Cuántos me entienden? Una vez más, ¿cómo ser centrado? Lo que vamos a aprender, una segunda parte de este mensaje es cómo ser centrado en Dios en lugar de ser centrado en mí mismo. Vemos 3 cosas importantes aquí. Cuando nosotros estamos enfocados en nosotros mismos, estamos desplazando a Dios de nuestras vidas. No estamos enfocándonos en Dios. Y vemos 3 cosas importantes que pasan. Si tú quieres tener una vida centrada y balanceada, poniendo a Cristo como centro de atención en tu vida, tienes que poner a Dios en primer lugar en tus finanzas, en tu dinero, en tus ingresos, en todo lo que tú ganes, darle prioridad a Dios, que sea Él el que maneje esos ingresos, que sea Él el que controle tus gastos, el que controle tu tarjeta de crédito, el que controle tus salidas de dinero. Tú eres administrador de los bienes que Dios te da, pero tienes que ponerlo a Él como prioridad en tus finanzas. ¿Cómo vas a gastar tu dinero? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Pagar los biles primero o después de ir al mall? ¿Qué es lo que le das prioridad? ¿Las compras o las responsabilidades? Tenemos que poner, número 1, a Cristo en el centro de nuestras finanzas. Estar centrado en Dios significa poner a Cristo en el centro de mis finanzas. Hoy en día, una de las principales preocupaciones de la gente es la economía, ¿sí o no? Las finanzas. Trabajamos porque necesitamos pagar los biles, comprar ropa, comprar alimentos, y nuestra mayor preocupación son las finanzas. Así de que tenemos que darle prioridad a Cristo en nuestras finanzas, que Él sea la prioridad, que Él sea el que nos guíe, el que nos enseñe cómo manejar nuestras finanzas. Jesús nos habla de un tipo que estaba centrado en las finanzas. No estaba dándole la prioridad, no estaba dándole el lugar a Dios en estas finanzas, en sus bienes. En Lucas, en el libro de Lucas capítulo 12, verso 16, dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Fíjate bien, yo quiero que pongas atención en lo que dice aquí. La heredad de un hombre había producido mucho. No dice que este hombre había producido mucho. Es importante que entendamos este primer versículo. Dice en el 17: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que pone prioridad su dinero, sus talentos para producir dinero, su sabiduría, su capacidad, pero no le da el lugar a Dios. No reconoce que sin Dios él no tuviera la sabiduría, la capacidad para hacer negocios, para producir bienes, tener salud, tener sabiduría. Él está dándose la gloria a él mismo y está dejando a Dios fuera del juego. Lo que les decía, Dios está allí, pero está en el círculo solamente, no está en el centro
no está como centro de atención en las finanzas de este hombre. Este hombre cometió dos errores grandísimos. Primeramente, mira lo que he hecho. Yo he hecho esto. Y segundo, me lo merezco. Ahora me voy a relajar. ¿Por qué? Porque he hecho mucho, porque he producido. No le está dando la prioridad a Dios en sus finanzas. Mi pregunta para ti es, ¿le estás dando prioridad a Dios en tus finanzas? ¿O tú te lo mereces? ¿O tú te lo ganaste? ¿O tú lo produciste? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la capacidad, el don de manejar el dinero, de manejar las finanzas? ¿Quién fue si no fue Dios? Este tipo está centrado en el yo. Este tipo ni siquiera pensó en su familia, ni siquiera pensó en dónde dejo a mi esposa, en dónde quedan mis hijos. Él solamente decía yo y yo. Estaba centrado en el yo. El centro, el foco de atención, el centro de atención de su vida era yo, no era Dios. Dejó a Dios afuera. Mi pregunta otra vez para ti es, ¿cuál es el centro de atención en tus finanzas? Él no reconoce que Dios le dio su habilidad. Él no reconoce eso. Dios dice, yo poseo todo. Él es el dueño de todo, ¿sí o no? Nosotros somos administradores de lo que Él nos da. No nosotros mismos. Él posee todo. Él nos lo da para que seamos sus administradores. Si tú estás centrado en el yo me lo merezco, o yo he trabajado, o yo he hecho todo lo que tenemos, estás dejando a Dios fuera de tu vida. Mucha gente se olvida que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de vino. Pero no crea que de vino de tequila o de presidente o de esos vinos para emborracharse. De mosto era el vino de la uva que se usaba, era como un símbolo de riquezas, de alimento, de bienes. Era algo, no era el vino para emborracharse. Pero dice que honremos a Jehová con nuestros bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios dice, usted me da la primera parte de sus bienes, de sus ingresos, que es lo que nosotros llamamos el 10%, y habrá bendición en tu casa. Mi pregunta es, ¿estás honrando tú a Dios con tus bienes, con tus ingresos, o le estás robando a Dios? ¿Le estás dando primeramente la prioridad con tu salario a las diversiones, a la ropa, a las cosas que no son importantes, o le estás honrando a Dios con las primicias de tus bienes? Y muchas veces después nos decimos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué trabajo y no me alcanza? No puedo ni pagar mis biles y tanto que gano. No estás viendo el fruto de tu trabajo. ¿Por qué? Porque no le estás dando ni honrando a Dios como lo dice su palabra. El darle a Dios los bienes, la primicia de nuestros bienes, de nuestros frutos, es honrarlo, es creer, es confiar en Él, depender de Él, es hacerlo el centro de atención de tu vida. Yo te digo una cosa, si tú quieres ver la bendición de Dios en las finanzas, dale a Dios lo que a Dios le pertenece. Y Dios proveerá, Dios suplirá. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente, o sea, sin error, sin falla, sin faltar, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, sin fallar. En otras palabras dice, sin equivocarte. Perfectamente le darás a Dios lo que tu tierra, tu trabajo produzca cada año.
son promesas de Dios, son mandamientos. Por eso te decía yo al principio, ¿has aprendido a confiar en las promesas de Dios? ¿O solamente las lees y no las crees? Dice que indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo en cada año. El propósito de dar el diezmo es enseñar y poner a Dios en primer lugar. No es otra cosa, no es porque Dios, si tú le das tu diezmo, tu ofrenda, Dios no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Pero el hecho de dar el diezmo, la ofrenda, es para ver si realmente nosotros ponemos a Dios como prioridad, como el centro de atención en nuestras vidas. ¿Cuántos me siguen? Amén. Si pones a Dios en primer lugar en tus finanzas o tus diezmos, entonces Él es el primero en el resto de lo demás de tu vida. Pero si tú no le eres fiel a Dios con tus finanzas, ¿cómo puede Él confiar que tú vas a ser fiel o ponerlo en primer lugar en otras áreas? Usted dice que no puede darse el lujo de diezmar. La Biblia dice que no puedes permitirlo no hacerlo. Tú no te puedes permitir el no darle el diezmo a Dios. Dios sabe que sí podemos hacerlo. Otra cosa importante que podemos ver es que debemos poner a Dios como el centro de nuestras relaciones. En tu matrimonio, ¿quién es el centro? ¿Por qué estás con tu pareja? ¿Por lo que gana? ¿Por el cheque que gana tu pareja? ¿Porque es muy bonita? ¿Porque tiene un buen cuerpo? ¿Qué es lo que tú le estás dando prioridad a esa relación? ¿Qué es lo que te une a una relación? ¿Qué es lo que tú buscas en una amistad? Si tú no le pones a esa relación a Dios como tu prioridad, esa relación no va a durar. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en otra cosa. Tú necesitas juntarte con personas, si es una amistad, personas que te van a edificar, que te van a ayudar, que te van a hacer crecer, a aprender espiritualmente, que te van a alimentar espiritualmente hablando. Proverbios 27:19 dice: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que tú te ves en un espejo, eso es lo que tú eres. Nuestras vidas es la relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos o con tus hermanos en Cristo, en la iglesia. Esa es nuestra vida. Siempre tenemos relaciones. En un lugar donde estemos, en la escuela, en el trabajo, siempre debemos de construir una buena relación, pero que el centro de esa relación sea Dios. Queremos estar en buena relación con los cristianos porque sabemos que vamos en la misma dirección. Sabemos que esas personas nos van a ayudar. Si tú te juntas con personas que no son cristianas, esas personas te van a desviar, te van a influenciar con otras creencias, con otros consejos que no son saludables para ti. Tenemos que escoger, elegir nuestras amistades. Tenemos que poner a Dios en el centro de esas relaciones. Otra cosa que podemos ver, otra cosa importante, número 3, tenemos que poner a Dios como centro de nuestros horarios. Lo que les decía al principio, hay tiempo para todo. No voy a hacer lo que tengo que hacer en mi casa cuando sé que es el tiempo de venir a la iglesia. Tenemos que poner prioridad a Dios en nuestros horarios. Usted no va a ir al cine y cuando esté ahí en el cine mirando una película ponerse a orar ahí en medio de la película, ¿o sí? ¿Verdad que no? Usted no va al cine y está ahí viendo la película y se está levantando cada rato al baño, ¿o sí? ¿Por qué? Porque la película está bien interesante. ¿Y por qué? Porque los de atrás se van a molestar y porque va a ofender a los que están al lado y va a pasar por allí. Usted va al cine a sentarse y mirar una película de 2 horas, ¿sí o no? Y no está pensando en que tiene que venir a la práctica o tiene que venir a ensayar algo. Tenemos que darle prioridad
o poner un centro de atención en nuestros horarios. El tiempo de venir a la iglesia es para venir a la iglesia. El tiempo de ir para ir al lago es para ir a nadar, ir a disfrutar. Amén. ¿Cuántos me están siguiendo? Tenemos que poner a Cristo, a Dios, en las prioridades de nuestros tiempos, de nuestros horarios. Usted no se levanta del cine a media película y se va a su casa, ¿o sí? Bueno, si la película está aburrida, pues sí. Pero si la película está interesante, pues ahí se queda, sentadito. Tenemos que darle prioridad. Efesios 5:15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice Dios así, por tanto, no seáis insensatos. En otras traducciones dice: no seáis tontos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero el principio del verso me llama la atención, dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Tenemos que aprovechar el tiempo porque el Señor viene pronto. ¿Cuánto lo creen? Amén. Poner a Dios primero en tu horario es importante. Ponerlo como el centro de tu vida cuando tú decides qué hacer, cuando tú tienes un compromiso con Dios durante la semana en los estudios bíblicos. Tú tienes que dedicar ese tiempo para el estudio bíblico, para la reunión de damas, para la reunión de caballeros, para el estudio, para el servicio de oración. Tenemos que darle prioridad a esas cosas. Tenemos que ser sensatos cómo usamos el tiempo. Cuando hacemos esto hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. Número uno, nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando tú haces eso, le das prioridad a Dios en tu vida, en tu relación, en tu comunión con Dios, cuando en el servicio en la iglesia. Cuando tú le das prioridad, nosotros lo que estamos haciendo es nutrimos nuestra alma y nuestro espíritu. Pasamos tiempo con Dios, oramos, leemos la palabra de Dios, nos reunimos con personas para orar por sus necesidades. Dedicamos el tiempo a Dios, nutrimos nuestra alma. Cuando tú le sirves a Dios, yo escuchaba a mi esposa cuando íbamos el otro día a repartir unos pósters, y ella compartía con unos trabajadores allí del restaurante y les hablaba del Señor, y me decía a mí: ¿sabes qué? Eso a mí me hace sentir realizada en las cosas de Dios, porque compartir con otros la palabra, el mensaje de salvación, te da un gozo, te da plenitud de gozo en tu vida. Te sientes usado por Dios, te sientes que estás haciendo algo para Dios. De esa manera alimentas tu alma, fortaleces tu espíritu. Otra cosa que hacemos cuando tú le das la prioridad a Dios es servir a Dios y servir a los demás. Cuando tú estás poniendo a Cristo como primer lugar en tu vida, lo que tú haces es sirves a Dios y sirves a los demás. Te da un deseo de servir, de ser un vaso, de ser un instrumento que Dios pueda usar para el servicio de los demás. ¿Sí o no? ¿Me está entendiendo? Ya vamos a terminar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Se ponga de pie, vamos a orar. Pero yo te digo allí donde tú estás, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Dónde está Cristo en tu círculo, en tu vida? ¿Le estás dando la prioridad a Él o a otras cosas? Mientras los jóvenes pasan para ser despedidos con una última alabanza, yo te voy a pedir ahí donde tú estás, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si el mensaje de hoy te ha hablado a través de la palabra de Dios, si tú nunca le has pedido perdón por tus pecados, si tú estás apartado, si en algún momento aceptaste a Cristo y por alguna situación te has alejado de Él, este es el día de salvación. Dios te dice: yo estoy esperando una decisión de parte tuya. Si tú no le has entregado tu vida allí donde tú estás, si nos miras en el internet o por cualquiera de los medios y nos estás escuchando, ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado,
Te pido perdón por mis pecados. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Que me perdones, que me ayudes, que me salves. Te invito a que vengas a mi vida. Que seas tú el centro de atención de mi vida. Que seas tú el que me gobierne, el que ordene mis pasos. Te necesito, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, yo te digo, poner a Dios como el centro de tu vida es muy importante. Amén. En el caminar cristiano cometemos errores, fallamos, nos equivocamos. De alguna manera le faltamos a Dios, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Tenemos errores como todo el mundo, pero lo bonito es que aunque nos equivoquemos, como cualquier ser humano, el centro de nuestra vida es Cristo. Y seguimos adelante, de lucha en lucha, de victoria en victoria, de poder en poder. Lo que hemos experimentado en cada experiencia que hemos vivido, en cada error, en cada victoria, en cada cosa, hemos seguido adelante. Y es por eso que el centro de nuestra vida está sólido, porque es Cristo Jesús el que nos gobierna, el que nos dirige. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por esta congregación, por cada familia aquí representada, por cada hermano, cada hermana, cada visita que tenemos con nosotros en este día. Te damos gracias por aquellos que no han podido estar con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando a tener la decisión y la convicción que te necesitamos como el centro de nuestras vidas, que tú eres lo más importante para nosotros. Te damos gracias porque esta palabra nos llega en el tiempo preciso. Gracias, Padre. Gracias porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas y tú hablas a nuestras vidas. Te damos gracias por lo que tú eres. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.